Hola, soy Inés y esto es Libros de Hueso. Hoy traigo una especie de experimento que se me ha ocurrido, que viene a ser, voy a hacer una reseña, pero voy a intentar que sea algo más que una reseña. Y os explico. Me gusta mucho leer libros periodísticos y me gusta mucho el periodismo. Entonces he pensado que una forma intermedia de encontrar esas dos cosas es intentar hablaros de casos reales, de cosas periodísticas, investigaciones, etc., a través de reseñas de libros que he leído. Así que he decidido empezar por Cabeza de Turco de Günter Wallraff, que os voy a poner en contexto antes de contaros el libro. Günter Wallraff es un periodista alemán que se hizo famoso en su momento porque es uno de los primeros periodistas contemporáneos que se infiltraron dentro de empresas para hacer reportajes periodísticos. Es similar a otros periodistas que podemos abordar en otro momento, pero en su caso particular lo más importante es que él se metía y se disfrazaba y fingía ser otra persona para poder entrar ahí, que es lo que se conoce en periodismo como periodismo de inmersión. Entonces, este periodista es interesante porque él fue un pionero en ese aspecto y de hecho toda su vida periodística se ha dedicado a hacer investigaciones a raíz de infiltrarse en diferentes empresas. Entonces, él comenzó trabajando en una empresa, en diferentes empresas industriales, y poco a poco después fue entrando en el periodismo inmersivo y sobre todo entrando en ese método de periodismo como una forma de denunciar causas que en ese momento no tenían capacidad, no había forma de defenderlas por medios convencionales. Tiene varios libros de periodismo, varias recopilaciones periodísticas, entre las que destacan sobre todo las que hizo hablando sobre el periódico Bild, que es un periódico alemán sensacionalista, en el que él lo que hace es destapar todas las formas que tienen de investigar en ese periódico y cómo intentan perjudicar a otras personas. Y luego, junto a otras investigaciones, tiene Cabeza de Turco, que es un libro que escribió después de 2 años de investigación, en el que él se hace pasar por un obrero turco. Bien, ¿por qué es tan importante este testimonio y este libro? Pues por un motivo fundamental que os voy a intentar explicar brevemente, que es en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una necesidad muy grande de atraer inmigrantes a trabajar en Alemania. ¿Por qué? Pues porque había muchas empresas que tenían que reconstruir Alemania, no tenían mano de obra y necesitaban mano de obra barata para poder servirse para hacer ciertas cosas, ciertos trabajos. Entonces el gobierno alemán empieza a hacer convenios bilaterales con otros gobiernos, sobre todo de países mediterráneos como Portugal, Italia, España y Turquía incluidos. Bien, en 1961 el gobierno turco y el gobierno alemán llegan a un acuerdo por el que se permite entrar a ciudadanos turcos con la promesa de garantizarles un trabajo dentro del sector industrial durante 2 años. Entonces, de repente llegan una gran cantidad de personas de origen turco que reciben un salario muy bajo y trabajan en condiciones bastante cuestionables a cambio de tener un visado de poder trabajar durante 2 años. Conforme pasa el tiempo, se dan cuenta de que 2 años es un tiempo insuficiente, ya que han gastado mucho dinero en formar a la gente que trabaja allí y deciden ampliar los plazos en los que la gente se queda a trabajar allí. Hasta que al final, aunque cuando acabó este programa, que fue en el año 73, después de la crisis del petróleo, muchos turcos volvieron, que de 2,3 millones volvieron la mitad, luego quedó mucha gente que había traído su propia familia también y sé que esa gente se quedó e intentó Este programa se le llamó Gastarbeiter y eran
considerados trabajadores invitados, que era como concebían esta idea de trabajadores en los que traían y después tenían idea de volver a un tiempo después. Bien, es importante entender esto porque hoy en día en Alemania todavía hay mucha minoría turca y de hecho es como una cuestión que a nivel político en Alemania es importante. Así que Günter Wallraff decide, sabiendo y teniendo conocimiento sobre esta realidad, intentar entender qué condiciones de vida tienen los trabajadores industriales turcos y sobre todo cuánto cobran y qué tipo de trato se les da en esas empresas. Él lo que hace es que pasa un tiempo adaptándose y decide disfrazarse de un obrero industrial turco. Claro, no es un proceso que pase automáticamente, o sea, tú no puedes disfrazarte de tipo, intentar parecerte a una persona turca y pretender que así vaya a funcionar. Entonces él lo que hace es que él se viste de la forma que cree que hace que parezca turco, empieza a hablar mal alemán adrede, o sea, haciendo como parecer que el alemán se le arrastra un poco, y por último intenta hacer una prueba antes de intentar probarlo en una empresa real. Entonces, lo que él hizo fue que hubo una convención neonazi de un partido neonazi. Entonces, él fue vestido de turco y le dijo a este político que había ahí en esa convención que él era el delegado bávaro de los Lobos Grises, que son una organización paramilitar turca de extrema derecha. Entonces es muy gracioso cuando tú ves las fotografías de la convención en las que aparece Günter Wallraff vestido de tipo de apariencia, creemos, turca, hablando con este político de extrema derecha. Sobre todo entendiendo que él está performando a una persona inmigrante y que, claro, se supone que este partido está en contra de la inmigración, pero por otra parte no le importa tener relación con una persona de extrema derecha de Turquía, ¿no? Bien, dicho esto, aquí es cuando llegamos a la historia que se transmite en Cabeza de Turco. Cabeza de Turco es, como ya he dicho, él cuando logra entender que él puede seguir haciendo eso y que delante de un político alemán pasa por un turco perfectamente, se da cuenta de que entonces puede seguir intentando averiguar qué es lo que pasa. Entonces el libro se divide como en 3 diferentes experiencias que él tiene en la industria alemana. La primera creo que trabaja para ThyssenKrupp, que es la empresa esta que hace ascensores hoy en día, creo. Pero bueno, era una empresa alemana de industria y que era a su vez una subcontrata de otra empresa. Entonces, bueno, pues se da como esta cosa que sigue pasando hoy en día, de que, bueno, hay empresas que subcontratan a otras y que esas digamos, subcontratas hacen que en el camino se pierdan muchos derechos laborales y se pierdan muchas condiciones que no están explicadas en el contrato, e incluso que se pierda mucho dinero, simplemente por el hecho de haber subcontratado esa condición. Entonces él cuenta un poco sobre cuáles son sus experiencias. De hecho es muy curioso porque además del propio testimonio personal del autor, él mismo tiene fotografías en las que aparece con sus compañeros de trabajo muchas veces. Os dejaré alguna foto por la pantalla para que lo veáis. Pero digamos que eso, como que esa mezcla entre las fotografías y el propio testimonio personal como que le dan mucho valor, porque en el fondo te está contando algo que él vive desde dentro, aunque luego desde fuera él luego haga sus aportaciones a través de los datos para intentar como contrastar esa realidad, ¿no? La segunda experiencia es en una empresa farmacéutica, porque las empresas farmacéuticas lo que hacían era aprovecharse de la mano de obra barata y de que había mucha gente que necesitaba dinero fácil para proponerles la idea de ser voluntarios farmacéuticos y probar medicamentos a cambio de dinero, cosa que, bueno, deja de ser voluntario en el momento en el que te pagan, pero esa es la cuestión. Entonces él va allí como una persona turca que no tiene dinero y necesita hacer dinero fácil y va allí. Y por último, la última parte, que es
en la que él va a una empresa nuclear y la subcontrata en la que trabaja se dedica a limpiar los tanques que tienen residuos nucleares. Entonces las personas que trabajan ahí son turcos porque son mucho más baratos y no tienen que proveerles tanto derechos laborales, no tienen que estar tan pendientes de ellos en ese aspecto. Y claro, la cuestión es que esos obreros turcos están expuestos a material radiactivo. Entonces, claro, él pues es cuando ve reflejado también esa realidad de a pesar de que esta es una tierra de oportunidades, se supone, para los turcos, en el fondo son personas que están pensadas para hacer trabajos que nadie quiere hacer en este país. Así que eso es un poco de lo que va el libro. Tampoco quiero destripar mucho más porque creo que el propio libro, la forma en la que lo cuenta, una mezcla entre ser descriptivo, ser analítico y su propia experiencia, creo que son bastante ilustrativos en este aspecto. Y lo que más me interesó de este libro cuando lo leí, y que me sigue incluso resonando hasta el día de hoy, es la idea de que creemos que hemos cambiado, pero hay en aspectos muy fundamentales, como por ejemplo son los derechos laborales o las condiciones laborales y el tema de la inmigración, por ejemplo, que no han variado tanto. Y creo que en ese sentido es un libro muy ilustrativo que pone un poco, o sea, refleja un poco que muchas veces las personas que están más en contra de la inmigración son precisamente aquellas personas que en el fondo lo que quieren no es que los inmigrantes no existan, sino poder aprovecharse de ellos económicamente y que sean lo más baratos posible. Porque bueno, una de las cosas que también había leído sobre la inmigración turca es que cuando la inmigración llega no hay una asimilación y no hay un intento de integrar a las personas que llegan de Turquía, a pesar de que son casi el 25% de los inmigrantes totales de Alemania en 2009. Pero la cuestión es que no se hace un ejercicio de asimilación. Entonces, claro, lo que sucede es que si el gobierno no asimila a los inmigrantes y en su lugar decide meterlos en barrios en los que los inmigrantes quizá no quieren estar, simplemente es como que están ahí porque es una zona tranquila, al final lo que se produce es que esas personas se sienten aisladas y se sienten abandonadas por el Estado. Y eso, pues, claro, a la población alemana le puede parecer un problema, pero al final es un problema que se ha generado en ese mismo instante en el que tú no entiendes que la inmigración es una cosa que también te pertenece, ¿no? Entonces, como que esas cosas, esas ideas también se ven reflejadas. O sea, estas contradicciones de la inmigración que a veces cuesta ponerlas en palabras, porque tenemos una idea en general sobre la inmigración. Nos resulta difícil analizarla, nos resulta difícil entenderla, a pesar de que, bueno, tampoco... Pues estamos rodeados de personas inmigrantes en nuestra vida, o incluso nosotros somos inmigrantes muchas veces. Entonces es extraño que no podamos encontrar un sitio en el que aprender sobre eso, porque es parte de la vida y de la historia nuestra, ¿no? Pero sí. Así que, bueno, Günter Wallraff, con este libro fue en superventas en Alemania cuando se publicó. Luego, evidentemente, la empresa de Thyssen, que fue la empresa en la que trabajó, le llevó a juicio. Pero bueno, la cuestión fundamental fue que este periodista se atrevió a contar esa historia, a infiltrarse, a estar ahí simplemente porque él veía que la realidad no era capaz de contar esa historia y al final ayudó mucho que estas condiciones se visibilizaran y a que estas cosas cambiaran también. Entonces yo creo que en ese sentido pues parecen tonterías, pero no, son cosas que al final el periodismo puede hacer y es chulo eso, ¿no? Que el periodismo sea tan útil. No sé, creo que hay muchos casos que a veces no se reconocen, pero aquí hay un caso como muy canónico y eso está bien. Así que nada, a mí me gustó mucho este libro. De hecho, como que a veces pienso en releerlo. Es que os recomiendo mucho este libro.
Y nada, no sé si conocéis a Gunther Wallraff, no sé si conocéis este libro. Por cierto, también hay una película alemana, creo que salió justo cuando salió el libro, pero no la he encontrado en otro idioma, o sea, no he encontrado subtítulos ni nada, no he encontrado en ningún sitio, así que, pero bueno, si sabéis alemán y queréis ver la película, pues creo que está bien. Así que, eso, pues nada, que muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya interesado la idea y esta historia que a mí me parece muy interesante, y nada, si os animáis a leer el libro, pues contadme vuestras impresiones, ya sabéis, podéis contármelas aquí en comentarios o en mi Instagram, que es @librosdehueso. Y nada, que muchas gracias por acompañarme. Os espero en otro momento, ¿vale? Muy bien, pues adiós.